Ajonjolí de todos los moles. Sigue vigente el caso Ayotzinapa, ¿no? Todavía en la agenda de algunos medios que utilizan este caso no para que sea justicia, sino para el golpeteo del presidente. Algunos siguen con la idea de forzar la argumentación para decir López Obrador tiene una nueva verdad histórica y está protegiendo al ejército. Si nosotros analizamos la verdad de las cosas, es que no ha habido ni protección al ejército y por primera vez una voluntad real de que se haga justicia. Bueno, ya ha habido avances, digamos, en esa justicia en donde está en curso, pues, carpetas de investigación con casos judicializados, con detenciones, que eso no lo habíamos visto en ningún otro momento, detenciones que tienen que ver con los distintos órdenes, incluidos elementos del ejército, que participaron, órdenes de autoridad, que participaron en estos hechos, tanto en la desaparición de los jóvenes como en la creación de la llamada verdad histórica para dar carpetazo al asunto. Es el caso del ex procurador Jesús Murillo Caram. Entonces, aquí la cosa es que, digamos, el gran mensaje que se ha venido dando es que no hay información suficiente o completa que se haya entregado por parte del ejército, y de eso se sigue esta aseveración de que hay un encubrimiento por parte del presidente. El presidente hoy vuelve a defender que se ha otorgado la información, pero además se ha seguido una ruta crítica para así hacer justicia, incluso en condiciones en donde de pronto se tuvieron que enfrentar a rebeliones, por ejemplo, dentro de la Fiscalía, que de pronto entorpecieron el proceso. Todo eso lo vuelve a recuperar hoy el presidente y habla tanto de las grabaciones que estaban en posesión de Estados Unidos, que fueron solicitadas desde aquí, fueron entregadas, como de la información que fue aportada por parte de las instituciones de distintas autoridades, incluida el ejército. Vamos a ver parte de lo que aquí explicó el presidente. Decían, es que no está completa la información de los discos, porque no son seriales. Y nos contestaron que ya no tenían por escrito más. Sin embargo, ahora es sostener de que no ha entregado la información el ejército. En ningún país del mundo hay 120 detenidos y autoridades del más alto nivel y militares del más alto rango. En ningún país del mundo. Y no terminamos todavía. Entonces, ¿por qué di la orden por escrito? Para que no quedara duda de que actuamos en contra de la impunidad y que además no se puede juzgar a una institución como el Ejército, fundamental para el fortalecimiento del Estado Nacional, fundamental para mantener nuestra independencia, nuestra soberanía. No se puede socavar una institución como el Ejército solo por el mal comportamiento de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 de sus miembros. Fue querer ocultar las cosas. Nosotros no ocultamos nada. Al contrario, si se habla con la verdad, en vez de afectarse una institución, porque a lo mejor por eso actuaron de esa forma o bajo ese supuesto, se fortalecen las instituciones. Sí hay manzanas podridas, ¿no? Y López Obrador siempre ha dicho, yo no puedo responder por los demás, yo no puedo encubrir a nadie, incluso en mis colaboradores, ahí está, ¿no? El planteamiento que hizo públicamente, una carta en donde envió a sus propios funcionarios diciendo, pues yo voy a responder por mis actos, cada quien por los suyos, incluso nadie en mi familia puede señalar que por influyentismo va a hacer o va a tomar diversas decisiones. Y en este caso, pues estamos ante un ejército que, pues en el tema de Ayotzinapa, ha colaborado
a tal grado que pues el presidente López Obrador mandó una carta y el secretario de la Defensa puso a disposición todos los involucrados, ¿no? A disposición de la justicia. Sí ha cooperado el ejército, lo que pasa es que hay quienes le quieren colgar otras cosas que o no sucedieron o no hay sustento para señalar por ahora, sustento jurídico, de que se deba de proceder. Sí salió en esta investigación el involucramiento de algunos mandos, ¿no? De algunos generales con los grupos delincuenciales. Eso no necesariamente significa que el día de la desaparición intervinieron o se llevaron a los jóvenes, esos militares. Entonces sí es un tanto complejo de pronto poderlo explicar, porque una cosa es que los Guerreros Unidos hubieran tenido comprados a algunos militares para el trasiego de la droga, y otra cosa es que los militares hubieran decidido, los que están ahí coludidos, llevarse a los jóvenes, ¿no? Claro, que es una de las circunstancias que forman parte del contexto en el que se da todo esto y donde también luego se da el encubrimiento. Es que sí es importante, pero también es importante entender pues qué es lo que se puede acreditar, y por eso ahí existen los matices de cuáles son los distintos roles que cumplen distintos grados de autoridad. El presidente insiste mucho en esto. ¿Qué se puede acreditar? ¿De qué es de lo que se tiene pruebas en función de toda la información que se tiene disponible? Y también atendiendo al hecho de que hay otra información que está ahí afuera y que tiene que ver con quienes participaron, que están en la cárcel o que están libres y que no han aportado esta otra parte de la información. Por eso más adelante vamos a ver que hace un nuevo llamado para que esto suceda. Pero con esto que mencionabas, vamos a ver el ejemplo de un militar que es el que sale en una de las grabaciones que fueron proporcionadas por la DEA y en donde efectivamente hay un involucramiento en términos de su participación en el narcotráfico, y finalmente es un elemento que fue detenido, que está detenido en estos momentos. Pero dice el presidente, de que podamos ver eso con las acciones correspondientes a que de ahí saltemos, hagamos el salto cuántico a fue el ejército craneó y planeó todo para que se diera la desaparición de los jóvenes, pues es un salto muy grande. Eso es lo que hoy vuelve a defender. Pues está acusado, por lo que tú planteas, por supuesta vinculación con el crimen organizado, pero no en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Pero la acusación directa, ¿sí?, es porque un mes o 2 meses antes, de acuerdo a esta grabación de la DEA, aparece que un delincuente dice que contaban con el apoyo de este coronel. Pero de ahí, sí, a decir, fue el ejército, es pues bastante temerario. O sea, y yo tengo la obligación, y todos, de cuidar el prestigio del ejército. Y bueno, pues es interesante este debate que se abre. Cuando uno señala fue el Estado, quiere decir que hubo policías municipales, estatales, federales, también elementos militares involucrados. Y no solo eso, sino que el Estado, sobre todo en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, pues decidió que había que darle carpetazo a las cosas porque así le convenía al presidente municipal, a los estatales, a los federales y a los militares involucrados. Así le convenía a Jesús Murillo Caram, quien creó la verdad histórica. Entonces, en ese sentido fue el Estado. La pregunta es, ¿quiénes participaron, quiénes tomaron la decisión de desaparecer a los jóvenes y de encubrirlo todo? Bueno, ahí cada quien que asuma sus responsabilidades y en su caso que se investigue y que se deslinden las responsabilidades. Pero hoy en día sí hay elementos para decir fue el Estado. ¿Quiénes exactamente? Ahí sí ya está el detalle, ¿no? ¿Quiénes participaron dentro de esto? Claro, ¿no? lo que pasa es que esto de fue el Estado es, digamos, una frase que ha sostenido también el presidente desde el principio, pero que ahora se le intenta regatear cuando dicen es que nada más le quieren asignar responsabilidades a autoridades municipales, que eso, por otro lado, no es cierto, porque hay autoridades municipales, estatales, federales y elementos del ejército, que es nuevamente lo que vuelve a asegurar el presidente. Pero esto que dices es importante.
cómo, o sea, qué es lo que acreditan los testimonios sobre cuál es el nivel de participación de cada una de estas dependencias en la planeación y en la ejecución de los hechos de esa noche y de los días posteriores. De que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. De eso no hay duda. Eso pudieron haber participado algunos elementos, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa. A que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. Y como me gusta decir las cosas claras, vamos a seguir investigando. Y si es como ellos sostienen, y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer. Y lo peor es que algunos de los que critican a López Obrador y que dicen que supuestamente no ha querido hacer justicia son los mismos que en su momento le sugirieron al presidente que no judicializara todavía el caso de Jesús Murillo Caram. Y sí está manifiesta la sospecha, dice López Obrador. Jesús Murillo Caram estaba muy tranquilo, muy contento. De hecho, él había reconocido que él tomó una decisión como Procurador General de la República, incluso presumía que supuestamente no había variado básicamente la investigación, y pues fue el presidente el que dijo, vamos hacia adelante. La FGR, en lo que hace a esta vertiente de Ayotzinapa, se desvaneció, algunos protegieron, algunos se quedaron nada más observando, y el fiscal Alejandro Gertz Manero tuvo que asumir esta decisión de judicializar, y por eso se capturó a Murillo Caram, ¿no? Los sacaron de su domicilio, estaba muy tranquilo el señor. ¿Con qué pactos gozaba, o más bien qué pactos tenía ya para que él pensara que no le iba a suceder absolutamente nada, a pesar de que había una investigación abierta? Entonces, han cambiado las cosas con un presidente que dice vamos a hacer justicia, que no se quedó en una expresión de campaña, no se quedó en una promesa vacía, ¿no? Aquí estamos observando la ejecución de una promesa y sobre todo ante una serie de agravios. Se escondieron expedientes, desaparecieron a personas y en medio de todo esto pues sigue habiendo una crítica y quienes quisieran decir que López Obrador no hizo nada. Sí, y sobre todo este cuestionamiento que hace el presidente en por qué en aquellos pasos que se han querido dar, que se han dado para avanzar en el tema de la justicia, nos han querido detener. Y por qué en aquello que no se ha podido acreditar se sigue insistiendo en que ahí hay algo. Y hoy da una frase que es muy significativa, hablando de los asesores de los padres, en donde dice, siempre que he estado con ellos, nunca me han dado ni más información, ni nada que acredite sus dichos sobre esta forma de conceptualizar las cosas, de que fue el ejército el que planeó y desapareció a los jóvenes de Ayotzinapa. No me han dado eso y sin embargo eso es lo que han venido sosteniendo en medios de comunicación y hacia afuera, y por eso dice el presidente, hay en todo esto mucha manipulación. No sabemos con qué agendas, pero la hay, es lo que hoy vuelve a sostener. Son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten. Bueno, si las encontraron, pues a ver, que las den a conocer. Porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado. Hasta ahora no se ha encontrado más. O sea, que diga, no hay más y se le cree. No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas. Por eso no les tengo confianza a asesores y estamos nosotros haciendo
la investigación y jamás vamos a ocultar los hechos. Entonces, no es real, es porque subjetivo. yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui, y otra cosa es la realidad. Y ya basta de estar administrando el dolor de la gente. Además, el presidente no está escondiendo nada. No es que tenga algo archivado, no hay sorpresas, todo es público, ya está en las redes. El presidente ya también dio a conocer las cartas. Es un presidente transparente. O sea, no nos vamos a llevar la sorpresa de que supuestamente, no, imagínense que ya cambiemos de sexenio. Digamos, no, es que López Obrador estaba protegiendo al ejército y había un archivo clave sobre el caso Ayotzinapa que no dio a conocer. Pues no hay eso, no existe eso. Y lo que sí hay es una voluntad de que se haga justicia y un nuevo llamado del jefe del Estado mexicano para quienes tengan información adicional, incluso quienes estén en prisión, pues den a conocer datos que sobre todo den con el paradero de los muchachos, dónde quedaron. Sabemos que es muy difícil que estén con vida, pero este es un nuevo llamado de López Obrador para quienes tengan información. Aprovechando, pedirle a quienes tienen información, a quienes participaron y están arrepentidos, decirles que es tan importante hacer justicia y encontrar a los jóvenes que hay lo que se llaman testigos protegidos, criterios de oportunidad, todo lo que ayuden dándonos información, te los vamos a agradecer mucho. Y nosotros protegemos, ayudamos a quienes nos apoyen. Hay quienes participaron, están libres, saben lo que sucedió, hay quienes están en la cárcel, hay familiares, mucha gente que nos puede ayudar y los vamos a cuidar, los vamos a proteger.